La música norteña es mucho más que acordeón y bajo sexto, es crónica, protesta y, a menudo, escándalo. Entre fronteras, migraciones y corridos prohibidos, algunos grupos se han convertido en leyendas tanto por su talento como por la controversia que los rodea. De himnos que narran la vida del pueblo a canciones perseguidas por la censura, estos artistas han desafiado gobiernos, dividido opiniones y conquistado escenarios internacionales. En este relato, recorreremos la historia de 5 de los nombres más polémicos de México y Estados Unidos. Comencemos. Hablar de música norteña en México y Estados Unidos es, inevitablemente, hablar de los Tigres del Norte. Surgidos en la década de los 60, estos hermanos originarios de Mocorito, Sinaloa, comenzaron tocando en bailes modestos hasta convertirse en un fenómeno cultural que trasciende fronteras. Lo que los distingue no es solo su inconfundible estilo, sino la manera en que convirtieron la música norteña en un lenguaje universal para los migrantes. Mientras otros artistas cantaban al amor o la fiesta, los Tigres del Norte pusieron palabras al desarraigo, la nostalgia y las dificultades de quienes dejaron su tierra en busca de un futuro distinto. En sus canciones resuena el eco de millones de historias reales, padres ausentes, familias divididas, esperanzas sembradas en tierra lejana. La controversia nunca estuvo ausente. Sus letras, cargadas de realismo social, incomodaron a sectores que preferían una música ligera, sin crítica ni verdad. Y sin embargo, esa misma franqueza los catapultó a escenarios internacionales, donde se convirtieron en cronistas modernos de la experiencia migrante. Con más de 5 décadas de trayectoria, premios Grammy, y una lealtad intacta hacia su público, los Tigres del Norte siguen siendo un referente. Para unos, son héroes que dieron voz a quienes no la tenían. Para otros, un grupo demasiado directo en su manera de retratar la vida real. Lo cierto es que pocos artistas han logrado lo que ellos, convertir la música norteña en un espejo donde se mira una comunidad entera. Si hay un nombre que resuene con fuerza cuando se habla de música norteña tradicional, es el de Ramón Ayala. Conocido como el rey del acordeón, Ayala forjó junto a sus Bravos del Norte una de las trayectorias más sólidas y queridas dentro del género. Desde muy joven, Ramón Ayala encontró en el acordeón una voz propia, una forma de expresar sentimientos que iban desde la alegría desbordante de la fiesta hasta la melancolía más íntima. Sus interpretaciones se convirtieron en clásicos que hoy forman parte del repertorio indispensable en cualquier reunión norteña. La controversia que rodea su figura no se debe a escándalos personales, sino a la polarización de su estilo. Algunos lo ven como el máximo representante de la tradición norteña, un guardián de las raíces sonoras. Otros, en cambio, lo consideran un artista que se mantuvo tan fiel a lo clásico que dejó poco espacio para la innovación. Sin embargo, esa aparente rigidez es también lo que ha permitido que su música trascienda generaciones. Con una carrera que supera las 5 décadas y un legado que suma cientos de grabaciones, Ramón Ayala se ha ganado un lugar en la historia como símbolo de la autenticidad norteña. Para muchos, escuchar sus canciones es regresar a un tiempo y un lugar donde la música servía para unir familias y comunidades alrededor de una identidad común. Más allá de críticas o debates, lo cierto es que Ramón Ayala y sus Bravos del Norte siguen siendo el latido inconfundible de la música norteña en su forma más pura. En el mapa de la música norteña, los Cadetes de Linares ocupan un lugar especial. Originarios de Nuevo León, este grupo se convirtió en sinónimo de corridos tradicionales, polcas y valses que, con sencillez y fuerza, marcaron a generaciones enteras. Su estilo, caracterizado por voces potentes y un acordeón inconfundible, evocaba la vida cotidiana de la gente del campo y de los pueblos pequeños. Sus canciones hablaban de amores imposibles, de paisajes que se quedan grabados en la memoria, y de historias que, aun en su sencillez, tenían una fuerza universal. La controversia llegó por otro camino, la disputa por la autenticidad de la marca Cadetes de Linares. Tras la salida y fallecimiento de algunos de sus integrantes originales, diferentes agrupaciones surgieron reclamando ser los verdaderos herederos del nombre. Esto generó confusión entre los seguidores y un debate que aún hoy sigue vivo: ¿qué significa ser un cadete de Linares? ¿El nombre, la historia o la esencia musical? Más allá de estas disputas, su influencia es innegable. Los Cadetes de Linares dejaron un legado que transformó la manera de entender la música norteña, lograron que lo sencillo fuera grandioso, y que lo local se volviera eterno. Sus canciones siguen sonando en cantinas, plazas y reuniones familiares, recordando que, a veces, la fuerza de la música está en su capacidad de narrar lo más humano. Hablar de modernidad dentro de la música norteña es hablar de los Tucanes de Tijuana. Formados a finales de los años 80, este grupo logró algo que pocos en el género habían conseguido hasta entonces: llevar la música norteña a públicos masivos y diversos,
desde grandes escenarios internacionales hasta festivales de música global donde antes no sonaba un acordeón. Su sello está en la versatilidad. Mientras conservaban la esencia del acordeón y el bajo sexto, supieron incorporar ritmos bailables y estribillos pegajosos que los hicieron irresistibles en fiestas y celebraciones. Canciones de amor, de humor y de alegría cotidiana los convirtieron en una agrupación que no solo se escuchaba, sino que también se bailaba. La controversia en su caso no estuvo ligada al escándalo personal, sino a la percepción crítica de su estilo innovador. Para los más puristas del género, los Tucanes de Tijuana representaban una especie de desviación comercial de lo norteño tradicional. Pero para otros, precisamente esa capacidad de adaptación y frescura fue lo que los convirtió en pioneros de una nueva era musical. Hoy, después de décadas de trayectoria, los Tucanes de Tijuana se mantienen vigentes, con una base de fans que abarca desde quienes los descubrieron en los 90 hasta nuevas generaciones. Su música demuestra que la frontera no solo divide territorios, también puede ser un puente cultural donde la tradición se transforma en algo nuevo. En un género marcado por trayectorias largas y artistas que forjan su estilo con los años, irrumpieron los Luceros de Río Verde, un grupo de hermanos que sorprendió a todos por una razón evidente: su edad. Con acordeón y bajo sexto en mano, comenzaron a presentarse en concursos y escenarios siendo apenas unos niños. La imagen de su talento precoz desató admiración, pero también polémica. Por un lado, su virtuosismo musical cautivó al público. Era impactante ver cómo, con apenas unos años de vida, ejecutaban con precisión melodías que suelen requerir décadas de práctica. Su autenticidad y frescura renovaron el panorama de la música norteña, recordando que este género puede transmitirse de generación en generación como parte del entorno familiar. Sin embargo, la controversia surgió en torno al contenido de sus letras. Aunque ellos las interpretaban con la inocencia de su corta edad, muchas de sus canciones hablaban de la experiencia migrante, de la distancia entre familias y de las dificultades de quienes buscan un futuro en otro país. Críticos y públicos se preguntaban si era adecuado que niños pusieran voz a historias tan duras, mientras otros defendían que justamente ahí radicaba su fuerza, en mostrar cómo esas realidades atraviesan incluso a las generaciones más jóvenes. Hoy, los Luceros de Río Verde se consolidan como un fenómeno único, artistas que, siendo prácticamente niños, lograron insertarse en un género dominado por adultos, llevando consigo tanto la frescura de la niñez como la seriedad de los temas que cantan. Una combinación que los hace, al mismo tiempo, admirados y cuestionados. La historia de la música norteña es también la historia de sus controversias. Desde la fuerza migrante de los Tigres del Norte, pasando por la fidelidad a la tradición de Ramón Ayala, la disputa por la autenticidad de los Cadetes de Linares, la modernización bailable de los Tucanes de Tijuana, hasta el talento precoz de los Luceros de Río Verde, cada grupo refleja no solo un estilo musical, sino un debate cultural. Lo que los une no es la unanimidad, sino precisamente la polémica que despiertan. En sus diferencias y en sus cuestionamientos radica su grandeza. Han sabido poner en el centro de la conversación a un género que, de otra manera, habría quedado relegado a lo regional. Así, la música norteña se confirma como un espejo donde se proyectan las tensiones entre tradición y cambio, entre raíces y modernidad, entre generaciones mayores y jóvenes que buscan su espacio. Y aunque las opiniones sobre estos grupos puedan dividirse, su impacto es innegable. Han convertido los sonidos del norte en un símbolo vivo de identidad cultural que trasciende fronteras.